Chino, 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 chino. La democracia es pueblo. La democracia no es poder político para algunos. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará. Estas fueron las palabras que miles de peruanos escucharon al prender sus televisores la noche del 5 de abril de 1992, palabras que conmocionaron al país y la endeble democracia que conservábamos hasta ese momento. Eran las elecciones presidenciales de 1990 y el entonces candidato por el partido de Cambio 90, Luis Alberto Fujimori, había ganado las elecciones en segunda vuelta a su contrincante Mario Vargas Llosa. 2 años después, respaldado por las Fuerzas Armadas, valiéndose de la crisis económica y el desangrante conflicto interno contra el terrorismo, decidió dar un golpe de Estado donde se procedió a disolver, como lo había dicho en su discurso a la nación, el Congreso de la República. También se intervino el Poder Judicial y se persiguió a algunos miembros de la oposición, destruyendo así todo rastro de democracia, dando inicio a una de las etapas más oscuras del Perú. Hoy, hace 25 años, el expresidente Luis Alberto Fujimori dio a conocer a los peruanos, a través de un discurso de la nación transmitido por la televisión nacional a las 10 de la noche, que el Congreso, que en aquel entonces contaba con 2 cámaras, sería desarticulado. Él justificaba esta y otras acciones antidemocráticas, afirmando que eran necesarias para que los ciudadanos sean realmente escuchados, culpando a los congresistas de la calamitosa situación que vivíamos en aquella época. Los periodistas de entonces decidieron salir a documentar el hecho y grabaron con sus cámaras imágenes donde se podían apreciar a cientos de soldados resguardando las calles de Lima, restringiendo el paso a cualquiera que decidiera ir al Congreso, al Poder Judicial y sus alrededores. Sin duda, estas imágenes quedaron grabadas en las mentes de las personas que vivieron en aquel entonces. Sin embargo, ¿qué de sus hijos? ¿Cuántos de ellos decidieron contarles lo que pasó aquella noche del 5 de abril a nuestros jóvenes? ¿Sabes quién es este personaje? Sí, Alberto Fujimori. ¿Y sabes qué hizo hace 25 años un día como hoy? Sí, el autogolpe, disolvió el Congreso para meter a su gente al Congreso y toda la cosa. Disolvió el Congreso. ¿Sabes cuáles fueron las razones por las que lo hizo? Quería tomar medidas inmediatas para poder acabar con el terrorismo y la verdad es que el Congreso no lo dejaba porque obstaculizaba las medidas que él quería tomar. Los que hemos leído y no solo hemos escuchado las experiencias de la gente que ha vivido, realmente nos convencimos de lo malo, mayormente lo malo que hizo este personaje para nuestro país. Hace 25 años lo que hizo fue disolver el Congreso. ¿Y sabes cuáles fueron las razones por las que tomó esta decisión? Creo que era porque el Congreso estaba predominado por la oposición y él disolvió el Congreso para tener más poder en el gobierno. Fue grato ver que la mayoría de jóvenes tenían cierto conocimiento sobre el tema, y para ilustrar más todo lo ocurrido en aquella época, decidimos hacer un resumen. Al inicio de la década de los 80, Fernando Belaúnde Terry iniciaba su segundo gobierno. Las huestes terroristas comenzaban a hacerse notar, pero no se les tomó mucha importancia. En el 85, un joven Alan García obtenía su primer gobierno. Para entonces, la economía se encontraba crítica y los grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA ya habían cometido algunos atentados que estremecieron a la población. Al finalizar su gobierno, había una hiperinflación del 7000% y la lucha contra el terror era ineficaz. Es así como después de una larga década de sufrimiento para los ciudadanos peruanos, llegó Alberto Fujimori con la promesa de reactivar la economía con su famoso Fujichoc y sobre todo la responsabilidad de acabar con el terrorismo. Ejecutó una campaña de desprestigio contra los parlamentarios, haciéndolos ver como los obstaculizadores del progreso para el país y la victoria contra las fuerzas subversivas que acosaban a la población. Esto logró que el golpe de Estado del 92 sea aprobado por el 82% de peruanos según encuestas de la época. Tras el golpe, los derechos humanos fueron violentados en muchas ocasiones por los militares, en las operaciones que se hacían de forma clandestina para hacer retroceder a los terroristas en el interior del país, y la respuesta de estos no se hacía esperar, dejando a la población en medio del fuego cruzado. Combatir el terror con el terror parecía la única forma de ganar y devolver la tranquilidad al país. Es por eso que en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, donde se encontraba la cúpula senderista,
La Operación Mudanza entraba en acción el 6 de mayo con la finalidad de dejar sin sus más importantes ideólogos al grupo terrorista. Posteriormente, en el mes de septiembre, se capturaría a Abimael Guzmán, el principal cabecilla y líder de Sendero Luminoso. Después de estos sucesos, los ciudadanos vieron en el chino, como se le decía popularmente, a un héroe, lo que le permitió reelegirse en el 95 y también en el 2000 gracias a la Constitución de 1993 instaurado en su primer gobierno. Sin embargo, los escándalos de corrupción y contra los derechos humanos cometidos durante sus 10 años de gobierno desvanecieron esta imagen y poco a poco se fueron revelando una serie de crímenes y robos perpetrados por la cúpula fujimontesinista. En este periodo se compraron medios, se amenazaron y desaparecieron a periodistas y personas que no estaban de acuerdo con el gobierno. Se crearon los famosos diarios chicha, se esterilizaron a cientos de mujeres indígenas contra su voluntad y más delitos que atentaron contra la libertad de expresión y la vida humana. En las elecciones del 2000, Fujimori cometió fraude electoral para ser elegido una vez más como presidente, pero un video de Vladimiro Montesinos comprando a un congresista de la oposición fue difundido. Esto desmoronó al gobierno. Posteriormente, Fujimori escaparía del país y renunciaría por fax desde Japón. Estos actos deplorables contra la democracia y los derechos humanos ocurrieron después del golpe de Estado de 1992, y si la gran mayoría de personas estuvo de acuerdo, fueron por las graves circunstancias que atravesaba el país en aquel entonces, circunstancias que Fujimori aprovechó vil e inteligentemente para hacer con el país lo que se le venga en gana. Fujimori quebrantó gran parte de los derechos humanos, razón por la que actualmente está preso, y no solo eso, sino que robó millones de soles al Estado, por lo que a su gobierno se le considera uno de los más corruptos en la historia republicana y a él uno de los presidentes más corruptos en la historia del mundo. No podemos ni debemos olvidar este oscuro pasaje de la historia peruana, ya que de hacerlo estaríamos olvidando a las víctimas y afectados de este periodo. Recordemos que un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Con la cámara de Juan Diego Caro, informó para ustedes Edison TV.